Hola chicos del grado séptimo, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy no puedo estar con ustedes de manera presencial, pero lo voy a hacer a través de este corto video con la explicación de las actividades que van a hacer en la clase. Primero, aclarar que el taller que hicieron ayer con el profesor Steed, después, cuando yo regrese al colegio, y ya o en la clase virtual que tengamos, lo vamos a corregir, vamos a aclarar dudas. Entonces, no se preocupen por ese taller, ya después lo corregimos em, y, y miramos cuáles eran las respuestas correctas. El día de hoy vamos a trabajar landforms. Landforms. Here I have some images for you of different landforms. We have beach, that's the first, playa, beach. Then we have desert, que es el desierto. Desert, no, desert, que es diferente. Desert. Forest. Forest. Como podemos observar en la imagen, es un bosque. Forest. Then we have lake. Lake, un lago. It can be big or it can be small. It doesn't matter. Lake. Grande o pequeño, it's lake. Here we have hill, una colina, que es diferente a una montaña, hill. Then we have the jungle, que es diferente al forest, que es el bosque. Why is different? Porque la jungle es más espesa, hay animales más salvajes, jungle. Then we have the river, que es el río. Then we have the ocean, o el sea. And finally, we have the mountains. The mountains are bigger than the hills. Las montañas son más grandes que las colinas, hills. The mountains are bigger than the hills. Ok, so, ¿qué vamos a hacer? Después de observar este vocabulario que tenemos, beach, desert, forest, lake, hill, jungle, river, ocean, and mountain, vamos a trabajar en la página 98 of your student's book. We're going to work on page 98. Here, vamos a hacer el punto solo number 4, not 1, not 2, not 3, only number 4. Here we have some images, you see, con algunas letras. Entonces lo que vamos a hacer es un matching, un emparejamiento. Number 1, we have G. Let's look for G. It's this one. G, a beach. Lo mismo, vamos a buscar el desierto, el forest, el lake y vamos a colocar la letra al lado. Ese es el primer ejercicio que vamos a hacer en la clase. Listo. Una vez hagamos ese ejercicio, nos vamos a dirigir a la página 66 of your workbook. Page 66 of your workbook. Here we have the first exercise, that is, write the name of each landform under its picture. Entonces tenemos las imágenes de las landforms y vamos a escribir el nombre de cada una. Listo, las vamos a identificar y vamos a escribir el nombre de cada una. So let's say here, tenemos el ocean, entonces an ocean. Teacher, ¿por qué aquí aparece an? Pues porque ocean empieza con una vowel, una vocal, vowel, ocean. Por lo tanto, utilizamos an ocean. Esa es la respuesta 1, entonces voy a ayudar con esa. An ocean. Ya cada uno identifica, por favor, el resto y escribe ahí. Then we have exercise number 2, in which you're going to write bodies of water, o sea, cuerpos de agua, cuáles tienen que ver con agua. We have here the example that is ocean, y cuáles son cuerpos de tierra, bodies of land. So, bodies of water and bodies of land. We're going to classify all the landforms into bodies of water and bodies of land. Then we're going to do exercise number 3. We're going to circle the word that doesn't belong. So here, mountain, lake, and hill.
Hay una que no pertenece, hay un cuerpo de agua y dos de tierra. One body of water and two bodies of land. Busquemos cuál es el que no corresponde. ¿Listo? Exercise number 4. You're going to complete the sentences. Use the words in the box. There are some extra words. Hay algunas palabras que sobran. Cada uno va a leer, identifica palabras clave. Si necesita usar el diccionario lo puede hacer. It says, we got a lot of exercise hiking up and down the mountain. That's the example. We went down there in a boat. En un bote. ¿Qué nos podemos andar en un bote? A tiger is an animal that lives in the... ¿Dónde vive el tiger? We made a castle in the Sahara de... Un castillo. Where can we build a castle? The Atlantic is an... And so is the Pacific. Estamos hablando de Atlantic and Pacific. ¿Qué son esas dos cosas? Listo. Una vez terminan ese ejercicio, en el cuaderno de inglés vamos a hacer un dibujo en el que incluyamos la mayoría de landforms que podamos. Un dibujo bien bonito, un dibujo que vamos a pintar, que vamos a organizar bien. No tienen que entregar nada. Ya después, cuando yo esté en clase con ustedes, sea virtual o ya cuando yo esté bien y regrese, em, yo les reviso y corregimos, ¿ok? Espero que se comporten súper bien. Espero verlos pronto. Un abrazo.